Bendecido día, hermanos. Los saludo con la paz del Señor. Me presento, mi nombre es Isabel Vargas. Yo me congrego en la Iglesia Cristiana Evangélica Casa de Restauración, que está en la Rea 98, Monte Grande, Partido de Esteban Echeverría, Buenos Aires. Y bueno, al igual que mis hermanos y al igual que los hacemos todos los días, yo hoy traje una palabra para compartir con ustedes, una palabra que es de bendición como toda palabra de Dios, ¿no? Y bueno, esta palabra que voy a compartir se encuentra en Primera de Pedro, en el capítulo 1, versículo 22 al 25. Y la voy a leer en el nombre de Dios el Padre, el Hijo y el buen y Santo Espíritu. Y dice así: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Amén. Y bueno, esta palabra es una palabra que, bueno, yo evidentemente la estaba necesitando, ¿no? Y que es de bendición, ¿no? Dice el versículo 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Y en este primer versículo que compartí con ustedes, se ve una realidad, ¿no? Que nosotros podemos ser obedientes a la verdad, pero solo por medio del Espíritu Santo. Y obedientes a la verdad es ser obediente a la palabra. Y la palabra es Cristo, es decir, ser obediente a la verdad es ser obediente a la palabra y ser obediente a Cristo. Dicen en Juan, ¿no? Y en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Por lo tanto, acá está haciéndose referencia a Cristo, ¿no? Dice, entonces, nos está diciendo que podemos ser obedientes a Cristo, pero solamente por medio del Espíritu Santo. ¿Y por qué es eso? Porque no es fácil ser obediente en la carne. Es decir, yo me puedo decir, sí, no voy a mentir, no voy a hacer esto, no voy a hacer lo otro, pero es imposible que con nuestras fuerzas podamos hacerlo. Y acá la palabra lo dice, ¿no? Que solamente por medio del Espíritu Santo yo puedo obedecer a la verdad. Y dice algo más, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Es decir, que nuestra alma se purifica cuando somos obedientes a Cristo. Y somos obedientes a Cristo solamente por medio del Espíritu Santo. Dice la palabra que no es con nuestra fuerza, sino con el poder del Espíritu Santo, con el Espíritu Santo, ¿no? Cuando Cristo parte, Dios envía el Espíritu Santo a sus hijos para que esté con nosotros, para que nos ayude a hacer aquello que con nosotros no podemos hacer, lo podamos hacer con Él, ¿no? Para que nos guíe, nos oriente. Y bueno, es la palabra, es lo que nos está diciendo la palabra. Y dice, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Y solamente se puede amar así, ¿no? De esta manera, entrañablemente, de corazón puro. Solamente se puede perdonar, ¿no? Si lo hago en el espíritu y no en la carne, ¿no? Es difícil perdonar en la carne. Es casi imposible, diría yo. Es fácil perdonar en el espíritu. Yo puedo perdonar, pero si lo hago en el poder del Espíritu, con la ayuda del Espíritu Santo, ¿no? Y eso es lo que me está diciendo la palabra. Y como dice también la Biblia, ¿no? En la obediencia está la bendición. Y acá está hablando de la obediencia, ¿no? La obediencia a Cristo. Lo que trae la obediencia a Cristo, la respuesta a la obediencia a Cristo es esto, ¿no? Es la purificación de nuestras almas, es el poder tener amor, el poder perdonar, el poder hacer aquello que en la carne no puedo, ¿no?
sino que solamente lo puedo hacer con el Espíritu Santo, ¿no? Y que en la obediencia está en la bendición. Y el ejemplo más grande de la obediencia lo tenemos en Cristo, ¿no? Y para eso quiero leer solamente un versículo o dos también, que está en Filipenses capítulo 2 versículos 8 y 9. Y dice así: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Acá Dios le da, ¿no?, esto, ¿no? Es decir, por medio de la obediencia de Cristo, ¿no? Y dice hasta muerte y muerte en cruz, ¿no? Él se logró la salvación de nuestras almas, ¿no? Logró la salvación y Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre, ¿no? Y es lo que decíamos antes, ¿no? Antes en la obediencia está la bendición y el ejemplo más grande de obediencia lo tenemos en Cristo, ¿no? Y él siendo hombre también sufrió esto, ¿no? Él en Getsemaní, cuando fue a orar, ella ya sabía lo que iba a pasarle, ya sabía que iba a sufrir mucho, y él en ese momento estaba triste, angustiado, y oró a su padre y le dijo que si es posible que quitara de él esa copa, ¿no? Que dejara pasar esa copa, pero que no se hiciera como él quería, sino como su padre quisiera, ¿no? Que no se haga según su voluntad, sino la voluntad del Padre. Es decir, que él en ese momento, como hombre, ¿no? También estuvo triste, angustiado, sabía lo que iba a pasar, ¿no? ¿Y quién más él que ninguno, ¿no? Para entendernos qué es lo que pasamos, lo que sentimos, lo que necesitamos, lo que nos cuesta hacer, ¿no? Por eso él sabe, por eso él dejó su Espíritu Santo, ¿no? Que es el que el que sabe que nos ayuda, eh, el que nos guía, el que nos orienta, ¿no? Que nos da esa fuerza para hacer lo que nosotros no podemos hacer con las nuestras propias, ¿no? Y es difícil obedecer a Dios, ¿no? Sí, es difícil, no es fácil. Pero sabemos que es difícil en el sentido de que pecamos constantemente, ya sea consciente o inconscientemente pecamos, nos equivocamos, fallamos, caemos, nos enojamos con nuestros seres queridos también, discutimos, a veces nos cuesta perdonar y el Señor sabe eso, ¿no? Lo sabe. Él pasó, estuvo en esa condición humana, ¿no? Y sabe. Por eso mismo, ¿no? Esa ayuda que nos dejó, ¿no? Que es la ayuda del Espíritu Santo para que estuviese con nosotros y dice hasta el fin de los tiempos, ¿no? Por medio del Espíritu Santo nosotros podemos tener comunión con Cristo, ¿no? Y podemos saber que Él va a estar con nosotros hasta el fin, dice, de los tiempos, ¿no? Hasta el fin del mundo, ¿no? Y bueno, en ese sentido, la palabra me hablaba mucho, ¿no? Porque con estas cosas que están pasando, a veces fallamos, nos cuesta, a veces hasta nos culpamos, porque nos puede pasar que discutimos, después nos arrepentimos. eh, Tenemos estas cosas que son lógicas porque somos de carne, de sangre, ¿no? Estamos acá en este mundo. Dicen que no somos dice la palabra que no somos del mundo, pero estamos en el mundo y vivimos acá, ¿no? Y tenemos estas cuestiones, pasamos por estas cosas, pero sabemos que el Señor está con nosotros siempre, ¿no? Y tenemos que reconocer que somos débiles espiritualmente, y el Señor lo sabe, ¿no? Pero por esa misma razón es que tenemos que buscar, ¿no? Buscar la ayuda siempre del Espíritu Santo, buscar esta es una persona, el Espíritu Santo es otra persona, ¿no? Que está en el mundo, que está con nosotros, que está con los hijos de Dios. Entonces, que podamos buscarlo, que podamos buscar en Él la fuerza que nosotros no tenemos, ¿no? Para poder vencer todo aquello que nos es obstáculo para acercarnos al Padre, ¿no? Como falta de perdón, como enojo, como ira, como el carácter, ¿no? Es el Espíritu Santo el que nos ayuda.
Es por medio del Espíritu Santo que se purifica, dice nuestra alma, ¿no? Y hace que seamos obedientes a Cristo, ¿no? Y cuando somos obedientes a Cristo, podemos saber cuál es la voluntad del Padre para con nosotros, podemos obrar conforme a la voluntad del Padre, podemos ser bendecidos y ser de bendición para otros, ¿no? Y eso es lo importante. Y después en el versículo 23 dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Nosotros, dice, siendo renacidos, nosotros volvimos a nacer cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, cuando aceptamos, ¿no? Aceptamos vivir bajo su autoridad, ¿no? Bajo su soberanía, y somos renacidos, volvemos a nacer pero espiritualmente, ¿no? Dice, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, es decir, por el Espíritu Santo que obra a través de la palabra, ¿no? De la palabra de Dios que nos manifiesta, que manifiesta la presencia de Cristo. Y a partir de ese momento empezamos a vivir, pero en Cristo. Y lo lindo y lo hermoso de vivir en Cristo es que uno vive de otra manera, porque aprende a vivir de otra manera, ¿no? Eh, Cambia la visión de nuestra vida, ¿no? Nosotros vemos ya las cosas y valoramos las cosas de otra manera. Dice, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y en el versículo 24 dice, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esa es la verdad, ¿no? Nosotros estamos de paso en esta tierra. Nosotros tenemos una fecha en la que nacemos y también tenemos una fecha en la que vamos a partir, ¿no? Y estamos esperando también, desde ya que estamos esperando la venida de Cristo, pero si no nos viene a buscar a todos, viene a buscarnos individualmente, porque es así, tenemos una fecha en la que vamos a partir, ¿no? Y eso es lo que tenemos que saber. Y a veces nos preocupamos tanto por lo terrenal y nos olvidamos de lo más importante, ¿no? Que es la vida eterna. Y lo dice en en el mismo versículo 25. Dice, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Y la palabra es esta, ¿no? Que Cristo dio su vida por cada uno de nosotros, que Él dio su vida en la cruz, ¿no? Para perdón de nuestros pecados, para salvación, para vida eterna nuestra, ¿no? Y que eso es lo que tenemos que valorar. Y no hace mucho estaba mirando en el Face, ¿no? Y vi un comentario que la verdad me dio tristeza, ¿no? Porque se hacía referencia a un ser que había partido a la eternidad, había partido y bueno, y esta persona a veces se hace eso, ¿no? De poder de expresar lo que uno siente cuando la persona ya no está, pero lo hacen, ¿no? Por el Face. Es una forma de desahogo y yo lo entiendo, yo también lo he hecho. Y bueno, en ese momento se despedía de esta persona y decía, bueno, que la extrañaba, que la amaba, aunque no sabía dónde estaba, ¿no? Y eso me dolió muchísimo, porque qué feo que es no saber dónde están nuestros seres amados. Si yo perdí a mi hija, perdí a mis padres, pero si hoy estoy hablando de este buen Dios, es porque tengo la paz y la tranquilidad de saber y la seguridad por sobre todas las cosas que partieron con el Señor y que ellos están en un lugar y que fueron a buscar morada para mí, que el día de mañana yo voy a encontrarme con ellos. Qué lindo es saber a dónde vamos a ir, ¿no? Y que no perdamos de vista eso, ¿no? Que como hijos de Dios eh, tengamos en cuenta la promesa, ¿no? La promesa de Dios, que Él va a venir a buscarnos, ya sea individualmente o a todos, o a sus hijos, pero va a venir a buscarnos y tenemos esa vida eterna en Él, ¿no? Que no nos olvidemos de esto, que es lo más importante, lo que nos regaló la salvación, el perdón de nuestros pecados y la salvación, ¿no? Y que sepamos que aquellos que amamos, si partieron con el Señor, están en ese lugar hermoso, ¿no?
están descansando y que van a estar que vamos a estar ante la presencia del Señor y que vamos a volver a vernos. Y eso es lo importante, ¿no? Eso es lo que vale más, ¿no? Yo digo, es esa esperanza que nos ayuda también a seguir caminando en esta vida, ¿no? Y que no nos olvidemos de esto, que sí podemos ver todo lo que está pasando y yo entiendo que uno se preocupe por todo lo que está pasando, pero que no nos olvidemos de lo más importante como hijos de Dios, que es la eternidad, que es ese lugar que el Señor nos tiene reservado para nosotros, ¿no? Que tenemos que, así como cuidamos nuestro cuerpo, que cuidemos nuestro espíritu, así como nos preocupamos por alimentar nuestro cuerpo, que alimentemos nuestro espíritu, como por medio de la palabra, ¿no? Y que por medio de la palabra es que vamos a tener también comunión con el Señor, por medio de la palabra, por medio de la oración, de hablar con Él, ¿no? De estar en comunión con Él, ¿no? Y esto es de lo que me hablaba mucho, mucho a mí, ¿no? Esta palabra, ¿no? Para mí fue muy importante. En primer lugar, para no hacerme problemas y si hay dificultades y si hay problemas, que siempre, y si hay cosas en mí que yo no puedo solucionarlas con mi fuerza, que siempre eso, ¿no? Buscar la ayuda del Espíritu Santo para poder hacerlo. Que no nos olvidemos de eso, ¿no? De la ayuda del Espíritu Santo. Y esto, ¿no? De valorar la vida eterna, que es lo más importante que como hijos de Dios tenemos que tener en cuenta hoy y siempre, ¿no? Y sí, bueno, y si hay alguien de ese lado que no conoce al Señor, a este buen Dios, yo le ofrezco hacer una oración breve, sencilla, corta, pero poderosa, porque si uno la hace creyendo, ¿no? El Señor está, el Señor se manifiesta, el Señor entra en nuestras vidas. Al contrario, Él lo que quiere es eso, ¿no? Formar parte de nuestras vidas. Y ya la comunión depende de nosotros, el buscarlo día a día, ¿no? Y creer por sobre todas las cosas sus promesas. Y las promesas, hablamos la vida eterna, pero también hay muchas promesas, como estuve escuchando en palabras que compartieron mis hermanos esta semana. Hay muchas promesas que el Señor hizo y que Él las cumple, ¿no? Pero tenemos que creerle. Si no le creemos, es lo mismo que nada. Tenemos que creerle, ¿no? Porque Dios es un Dios real, es verdadero y existe, ¿no? Y bueno, entonces le ofrezco hacer esta oración, si repite conmigo, si puede cerrar sus ojos y dice así: amado Señor Jesús, te doy gracias por escuchar tu palabra, por estar ante tu presencia. Hoy me decido y te recibo en mi corazón como mi único y verdadero Salvador. Te pido que perdones todos mis pecados, que cortes toda maldición generacional, que anotes mi nombre en el libro de la vida y que a partir de hoy me alcancen tus bendiciones. Amén. Bueno, desde ya que esta palabra sé que va a ser de bendición en sus vidas y que como hijos de Dios podamos recordar las promesas del Señor, ¿no? Que el Señor cumple sus promesas, ¿no? Y esta en particular, y la más importante, ¿no? Que Él va a venir a buscarnos y que tiene una vida, ¿no? Una vida eterna reservada para nosotros. Que Dios los bendiga y que tengan un hermoso y excelente día.